Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia, como siempre, compartiendo nuestro espacio de noticias, tanto a nivel de la señal de radio. Usted nos escucha en las diferentes frecuencias de Sonorama, prácticamente en todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestras plataformas en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Por cierto, nuestra APP totalmente gratuita de Radio Sonorama disponible para dispositivos con sistemas iOS y también Android. Bueno, ¿qué tal si analizamos todo este desaguisado? Cerramos una semana en lo político cargada, ¿no? El gobierno ha presentado 2 preguntas adicionales de consulta popular. El gobierno, y yo lo sostengo, se lo dije ayer al secretario jurídico de la presidencia, yo considero que el corazón de la consulta es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí no me queda la menor duda, lo he dicho públicamente, lo ratifico, no me queda la menor duda. Pero en medio de eso, a nivel político, evidentemente hay preocupaciones tal vez muchísimo más profundas del país real. La inseguridad, lo que pasa en Esmeraldas. Esmeraldas es de terror. Ayer lo comentamos largamente, más adelante estará con nosotros Lucía Sosa para hablar de aquello. Santo Domingo de los Áchilas, donde el propio alcalde ha dicho que se acabó la paciencia. Lo que pasa en algunas zonas de Guayaquil. Es compleja la situación que vivimos. Entremos en materia con nuestro invitado, el sociólogo político Fernando Muñoz Miño, que visita nuestra mesa de trabajo. Ya era hora de desvirtualizarnos con el doctor. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Sí, muchas gracias por invitarme. Y qué complejo la situación actual del Ecuador que nos presenta, tal vez nos presenta la falta de salidas posibles frente a una crisis multidimensional que yo personalmente no veo alternativas inmediatas, ¿no? Y peor con el manejo que están haciendo los actores políticos. Es como realmente no se está trabajando los problemas estructurales. Estos son soluciones parches, soluciones inmediatas que no buscan solucionar inmediatamente los problemas, ni siquiera eso. Son como pañitos de agua fría frente a una crisis que con el pasar del tiempo se agrava. Y tal vez el núcleo del problema, y es algo sobre lo cual no se discute, es que la gran crisis que vivimos en Ecuador, por lo menos una crisis política, de no saber cómo podemos transitar esto por caminos que sobrepasan la violencia. Por eso vemos violencia en las calles, violencia en los espacios institucionales, la desconfianza en las propias instituciones, pero también una crisis democrática, ¿no? La pregunta aquí es: ¿qué tipo de república democrática estamos sosteniendo en Ecuador? Y lo que se ve es que lo que aquí se sostiene es producto de la fuerza de la violencia y no hay alternativa frente a eso. Tal vez yo diría, ese es el principal problema y de lo que no se está hablando. Aquí el problema es profundamente democrático, de los actores que están democratizando o rompiendo la democracia en Ecuador. Doctor, bienvenido, buenos días. Lo decíamos fuera de micrófonos, ¿no? De aquí en más no se avisora, y esto de acuerdo al ánimo de la población, que lo hemos visto en los diferentes sondeos, no se avisora, o al menos no en lo inmediato, una salida a esta crisis que la hemos visto en todos los niveles. Exacto, es que es el problema finalmente. No es únicamente una crisis, no sé, de discusión entre los actores políticos e institucionales. Es una crisis económica. Tal vez la crisis sanitaria es tal vez la que más bajo control se encuentra. Ya se anunció el fin de la pandemia, ¿no? Pero el problema es que las grandes brechas sociales que nunca se solucionaron, ahora se han agravado mucho más. ¿Por qué es Esmeraldas la provincia que está sufriendo en carne propia tal vez estos niveles de violencia? 44 casi personas de muertes violentas, por ejemplo. Es una cosa terrible, terrible. Y además es una provincia que va desde lo más básico, que no tiene satisfechas sus necesidades básicas desde alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una situación de crisis en la que las brechas sociales preexistentes se han agravado todavía más, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la criminalidad. La otra vez, precisamente, con la muerte, el asesinato del fiscal en Guayaquil. ¿Quién fue uno de los detenidos? Un adolescente, un niño, ¿no? Y claro, las respuestas frente a la crisis decían, bueno, es que lo que hay que hacer es que a estas personas hay que condenarlas como adultos, no al centro de rehabilitación juvenil, nada, como adultos. Pero nadie se pregunta por qué es lo que llevó a que un adolescente se infiltre, que forme parte de esos espacios de violencia y que le Esos son los temas de fondo. Esos son los fondos de fondo. Eso le decíamos justamente al ministro de Inclusión Económica y Social ayer. O sea, yo, por ejemplo, al ministro le decía,
yo no le voy a preguntar y no quiero que me responda sobre las acciones para enfrentar la delincuencia porque no es su competencia, pero sí vamos a la génesis, ¿ya? Porque la situación en Esmeraldas es una situación que tiene una génesis de una profunda brecha social que no es reciente, que es histórica, pero que lamentablemente no está en caminos de una solución, doctor. Totalmente. Digo, Esmeraldas creo que es el caso más evidente de estas brechas sostenidas de múltiples matrices de opresión, porque además es una de las provincias que tiene el mayor porcentaje demográfico de población afrodescendiente, ¿no? Que además estadísticamente vive las condiciones de precariedad más fuertes del país junto con la población indígena. Una provincia desatendida durante décadas. No es una cosa que se le puede chantar exclusivamente al gobierno. Pero, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que frente a esos problemas estructurales que no solo son en Esmeraldas, que se viven aquí en la propia capital, en Quito, no hay soluciones inmediatas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la violencia feminicida contra las mujeres. No es algo, ahora bueno, que se quiere elevar la Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que se quiere duplicar el presupuesto de atención frente a la violencia, es algo importante. Sin embargo, el momento de construcción de una opinión diferente, de un criterio diverso, ¿no? Que podría ser precisamente una consulta popular, para plantear realmente soluciones a los problemas del país y qué es lo que está en la carne de la consulta. El tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿eso va a solucionar los problemas estructurales del país? Probablemente no. Es una solución inmediata, ¿para qué? Para poder controlar el Consejo de Participación Ciudadana y controlar a su vez las posibilidades de la nominación de las autoridades de control, ¿no? A través de la Asamblea. En este momento, igual que el Ejecutivo no tiene mayoría en la Asamblea, tampoco tendría la posibilidad de posicionar a sus aliados dentro de los espacios de control. Sin embargo, una vez perdida el control sobre el Consejo de Participación Ciudadana, regresa nuevamente la arremetida, porque si esto hubiera sido un interés realmente el programa de gobierno, no hubiera demorado un año en hacerlo. Inmediatamente, cuando tenía además mejores cifras, cuando había muchas expectativas frente al gobierno, el nuevo gobierno, luego decían 10, 16 años de correísmo, lo que sea, nuevo gobierno, y no lo hizo. Lo hace en este momento cuando perdió el control del Consejo de Participación Ciudadana. El gran problema es que todas las instituciones no tienen credibilidad, ninguna tiene credibilidad. No lo tiene el Ejecutivo, no lo tiene el Legislativo, no lo tienen las instancias de control y participación ciudadana, no lo tiene tampoco el Consejo Nacional Electoral. Entonces, frente a esa falta de credibilidad, ¿qué se puede hacer? Yo creo que estos actores no son los actores que están ayudando a la democratización del país. Y eso es el problema. Usted acaba de decir un elemento que me parece importante. Presidente, se ha demorado 16 meses para plantear algo que usted cree debió hacerlo desde el propio 24 de mayo del año pasado. Sí, era parte de su programa de gobierno, ¿no? Era lo que porque eso se entiende que fue parte de su oferta de campaña. Totalmente. No de 2021, fue de 2017, incluso de 2013. Exacto. Era parte de las otras campañas de Guillermo Lasso. ¿Usted por qué interpreta que no lo hizo desde el primer momento? Yo lo que creo es que es lo mismo que pasó con el tema de la Asamblea y la amenaza constante a la muerte cruzada, ¿no? Se entiende que estas son herramientas que le van a permitir gobernabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en la Asamblea? Llega con minoría, se quiebra la alianza original que había con los socialcristianos, la Revolución Ciudadana y Creo, ¿no? Luego se alía y crea con BAN, logra posicionar en la alianza con Pachacuti, las autoridades y todo. Yo creo que lo mismo pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando logra tener control sobre el Consejo de Participación Ciudadana, no es necesario destruirlo, no es necesario quitarle esas funciones. Pero cuando se vuelve un espacio totalmente criticado, un espacio en el que pierde la hegemonía y el control, es necesario cambiar eso. O sea, ni siquiera es una cosa de convicción. O sea, si es que fuera un programa y decir, bueno, esta es la convicción del presidente, lo hace. La cosa es que es una acción mediada precisamente para tener resultados inmediatos sobre gobernabilidad, ¿no? Probablemente porque esto le va a permitir en lo que queda de gobierno, que todavía falta más de la mitad del gobierno, poder gestionar y mover ciertas cosas ahí, ¿no? Pero el gran problema es que yo veo es que aquí ni siquiera parece que hay brújula. No hay brújula y dirección. Y eso también es una cosa que uno diría, intentaron durante 10 años llegar al poder. Tienen hasta una fundación que supuestamente un think tank que les ha permitido pensar un programa de gobierno. Ecuador Libre. Llegan al gobierno y parece que no hay dirección. No hay dirección absoluta. Y no es un problema de comunicación, es un problema de programa y de dirección política. Digamos que todo lo que estamos viviendo en el país pasa por un tema estructural en todos los niveles.
y que en efecto toma su tiempo reencauzar, si se quiere, la conducción. Desde el gobierno se ha dicho que están en ese camino. Hemos visto aquí, hemos entrevistado a varios ministros de Estado que dan cifras, escuchábamos al ministro Bernal que decía o hablaba sobre la inversión social y demás. Desde su lectura, desde su análisis, ¿cómo se mira este discurso frente a la realidad que la siente el ciudadano cada día? Que, como lo hemos visto también en nuestra interacción en las redes sociales, dicen, ¿en qué mundo viven? ¿De qué clase de país están hablando cuando yo, ciudadano de a pie, común, no lo siento? ¿Cómo lo mira? Es que ese es el problema, tal vez, de tener una experiencia en la administración de lo privado y no tener una experiencia en la administración de lo público. Primero porque es una lógica totalmente diferente. Además es un gobierno, y eso se puede ver con el recambio constante de ministros, es un gobierno que está encerrado en sí mismo, o sea, es con su grupo de colaboradores, su núcleo de colaboradores, eso se lo ve a instancias ministeriales, los secretarios, los subsecretarios del gobierno, pertenecen a un mismo círculo político. ¿Ya? Es un mismo círculo político que no es capaz de criticar siquiera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene? Claro, políticas que no terminan de solucionar los grandes problemas estructurales del país. ¿Hay políticas realmente? ¿Se ven políticas? Yo creo que el gran problema en general de Ecuador es que tenemos políticas de gobierno y no políticas de Estado. No se está pensando de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambia el gobierno, hay elecciones, cambia el gobierno. Lo que se hizo antes se elimina. Y eso pasa a nivel nacional y pasa a nivel local. Y ha pasado todo el tiempo. Y va a seguir pasando en la medida en que no haya unos representantes de la política que sean capaces de ver más allá de lo más inmediato y coyuntural. Ver más allá del inmediatismo y pensar en lo estructural es sumamente importante. Y eso requiere, que es el gran problema, medidas muchas veces radicales. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, las cifras lo que indican es que es uno de los países de la región que menos va a crecer el próximo año. Y sin embargo es uno de los países de la región que ha tenido mejor recaudación fiscal. Hay plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata en lo concreto? ¿Dónde está la plata? Guardada, dicen. Guardada justamente porque es además una visión estructural. Tal vez ahí sí estructural de parte del gobierno, que es necesario mejor tener unos buenos ahorritos por si acaso. Y ahí es una visión tal vez política de qué haces con el dinero. ¿Lo inviertes? Porque ahí viene la cosa, ¿no? Antes se hablaba de inversión social, ahora otra vez se empieza a hablar de gasto social. Entonces es mejor guardar, por si acaso, en los tiempos de vacas flacas, en lugar de pensar que eso puede ser invertido en este momento. No tal vez para los resultados más inmediatos, sino para futuro. En educación, en salud, en oportunidades de inclusión social. El gran problema del trabajo está ahí presente. ¿Y cuál es la solución que está pensando el gobierno? Flexibilizar las condiciones laborales. Ese es el problema. Es la posible solución. Pero no sé qué tanto esté pensando en eso, porque a ver, resulta, y esto yo le he comentado prácticamente desde el inicio del gobierno, yo me sorprendí cuando el 24 de mayo del año pasado el presidente Lasso se posesionó. Yo pensaba que el día de la posesión, dentro de sus primeros decretos, iba a tomar decisiones económicas. Enviar un proyecto de ley a la Asamblea, algún decreto ejecutivo, no lo sé. Y lo que hizo fue enviar un proyecto de nueva ley de comunicación. Ese fue el primer gran proyecto del presidente Lasso. Luego, evidentemente, se enfocó en el plan de vacunación, que lo hizo bien. Yo lo he destacado, y he dicho también que el gobierno se quedó solamente en el plan de vacunación. Luego nos presentan unas cifras macroeconómicas de un país supuestamente con unas finanzas macro en orden, pero se olvidaron del país micro. Resulta que a inicios del año anunciaron que iban a presentar para una discusión nacional un proyecto de nueva ley laboral, ¿ya? Y resulta que estamos casi terminando octubre y no pasa nada. Entonces, no sé hasta qué punto ese sea en realidad el verdadero norte. O sea, tras 16 meses, yo no sé si finalmente van a presentar algún tipo de proyecto que vaya encaminado al tema de la flexibilización laboral que usted señala. Claro, porque además no tiene músculo político en la Asamblea. Y ese es el gran problema en general. Nuevamente, es lo inmediato y no lo coyuntural. Si uno ve precisamente estos dos elementos de estos... Lo urgente y no lo importante, ¿no? Que se dice. Exacto. Y ni siquiera lo urgente, porque ¿qué es lo urgente? La gente se está muriendo. Y ni siquiera se está haciendo nada respecto a eso, ¿no? Los crímenes violentos en Santo Domingo, los crímenes en general en la costa, que es un espacio que se ha vuelto profundamente inseguro y no se está haciendo nada, y eso también es urgente. Pero claro, si vemos estos dos grandes pilares de la política de Lasso en el último año y medio prácticamente, es ley de comunicación, reformas para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana. Esas eran dos puntales del discurso anticorreísta de hace 7 años.
eran los grandes problemas. Es que la ley Mordaza, por un lado, y por otro lado, este espacio que se ha tomado, o sea, que estaba tomado por el gobierno para controlar las autoridades de control. Es una traducción de ese discurso, pero que no está viendo más allá. No hay política económica siquiera. Y ese es el gran problema, ¿no? Y como digo, lo que yo veo como principal problema es que estamos enfrentando un país que poco a poco está abandonando una senda democrática más profunda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí, por ejemplo? Y lo decían alguna vez Fabricio sobre, frente al caso de María Belén Bernal, el presidente, la palabra presidencial decía, se descabeza las instituciones. O sea, vamos a renovar. Se va el ministro y pone a un ministro ex policía y no toca a las autoridades policiales, ¿no? ¿Dónde queda la palabra Incluso habló del cese de dos miembros del alto mando de la policía, de dos generales, que finalmente siguen ahí. O sea, no es que el cese fue inmediato, porque además, en el ámbito, en un organismo como este, una institución como este, piramidal, jerarquizada, no es que hay desvinculaciones, o sea, no procede así no funciona ni en policía ni en Fuerzas Armadas, pero así lo manejaron desde el discurso oficial. Claro, y es que son errores que digo, no son errores comunicacionales en este punto, es un desconocimiento de cómo funciona lo que quieren administrar. Y sobre todo yo diría, el momento más, y esto puede ser polémico, el momento más democrático del gobierno de Guillermo Lasso fue el paro nacional que pasamos. Y no fue algo que fue impulsado por el gobierno, ciertamente, pero ¿qué vemos? Fuerzas vivas movilizadas reclamando una plataforma de lucha determinada, que no era solo el movimiento indígena al que plegaron muchos sectores sociales, una asamblea intentando buscar una vía institucional para resolver la crisis, que fue la votación para intentar destituir al presidente. Eso es democrático, una vía institucional incluso para resolver la crisis. ¿Y qué más democrático de que 90 días de negociaciones para construir acuerdos? Eso que debió haber sido eso que debió haber hecho el presidente con otros actores sociales, sin necesidad que le fuercen el brazo para que abra la mesa de diálogo, para pensar alternativas sobre educación, salud, todo lo que ha trabajado el movimiento indígena principalmente, es algo que mostraba una fuerza democrática finalmente. Y es algo que pasa porque le obligan al gobierno que lo haga. Cuando él dice, esta es la consulta ciudadana, es una mentira, diría yo. Claro que pueden ser preocupaciones ciudadanas en el sentido de, bueno, la asamblea no representa nada, hay que fortalecer partidos. Pero no ataca el fondo. No ataca el fondo y además no es ciudadano. Cuando el gobierno tiene que decir, esto es ciudadano, es claramente que no lo es. Porque no es que abrió unas mesas de diálogo para invitar que a los gremios empresariales, incluso... Y consensuar las preguntas. Exacto. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? Y ahí construyes incluso algo ciudadano. Tienes incluso un manejo de la política sobre la crisis. No lo hizo. Si el gobierno no ve ni lo urgente ni lo necesario, como nos dice un oyente, ¿qué es lo que está viendo y qué es lo que nos espera en estos 2 años y medio más que todavía falta de este gobierno de no dar un giro? Ay, ¿qué es lo que podríamos estar viendo? ¿Qué es lo que está viendo el gobierno? Yo creo que se está viendo a sí mismo, ¿ya? Y está viendo a sí mismo en el sentido de que es un gobierno y hay que ver eso. Nosotros desde la fundación en la que yo me encuentro, que es Fundación Cuadrante Sur, tenemos una iniciativa que es ¿Quién es quién?, que busca hacer los perfiles de las personas que integran el gabinete. Y cuando uno ve el gabinete se da cuenta de cuáles son los intereses que están detrás del gabinete, que son intereses también económicos, como en todo gobierno. Uno puede ver un gabinete municipal y va a entender ahí quién está. Si alguien en la Secretaría de Territorio está vinculado con las grandes inmobiliarias, sabe dónde va la política de distribución y ordenamiento del territorio. Cuando uno ve ese análisis que hemos hecho, el gabinete de Guillermo Lasso, lo que ve son grandes intereses empresariales. No está viendo lo inmediato, no está viendo lo estructural, lo que está viendo son ciertos intereses de grupos económicos particulares. Por ejemplo, el que era ministro de Vivienda y luego ahora actual ministro de Transporte, es alguien vinculado precisamente a los intereses inmobiliarios, ¿no? Entonces la pregunta aquí, por ejemplo, otra cosa es el ministro de Trabajo, precisamente, que es uno de los que se ha mantenido estables finalmente, ¿no? Es una que representaba al sector empresarial. Pero, por ejemplo, en el caso del ministro Herrera, del ministro de Transporte y Obras Públicas, alguien le puede decir, bueno, pero para un ministro de Vivienda se requiere alguien que tenga esa experticia, más allá de que... O sea, esté vinculado no con el sector. El tema es que no creo que haya una persona químicamente pura, por ejemplo, para eso. Totalmente. No, o sea, lo complejo sería que, obviamente, siendo ministro,
direccione esa política a sus intereses particulares, que esa ya sería otra discusión. Exacto. No, claro, aquí no es buscar como la pureza, de decir, bueno, alguien que sea prístino y que no tenga ningún interés. Pero sí entender que la selección del equipo de trabajo y que tiene que ver precisamente con la selección de los consejeros incluso, ¿no es cierto?, direcciona mal que bien la política. No, me pongo a pensar alguien, es el consejero de gobierno Ordóñez. ¿Qué hace el consejero de gobierno Ordóñez en el espacio en el que se encuentra? Además que ha sido una persona que no tiene conocimiento sobre el área específicamente y que ha sido una de las personas que ha metido la pata, por decirlo coloquialmente, en los últimos escándalos de gobierno, ¿no? Entonces, creo que aquí lo problemático es precisamente que el gobierno no está viendo más allá. Y estamos enfrentándonos a una situación en que el gobierno cada vez está más débil. En la asamblea está débil, en la opinión pública está débil, las cifras que maneja son cifras débiles. Y es necesidad incluso por el bien del propio gobierno rectificar el rumbo. Y rectificar el rumbo que tiene que ver abrir el espacio democrático, que tiene que abrir mesas de trabajo, espacios de discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, se quejaban de que cómo así la CONAIE, el movimiento indígena, impone. Porque tiene la posibilidad, por la fuerza organizativa, por la democracia interna que maneja, de mover una agenda. Lo hizo en las calles y por eso se sienta con el gobierno. El gobierno debería hacer el ejercicio contrario incluso. Es decir, bueno, queremos democratizar, pues llamemos a los gremios. Queremos hablar sobre, por ejemplo, sobre partidos políticos, la reforma, abrir el espacio para diálogo con los partidos políticos, ¿no? Esta paz que tenía con la Asamblea se acabó, ¿no? De bueno, impulsemos juntos una agenda legislativa y todo, pero finalmente la beligerancia entre las fuerzas de la Asamblea con el gobierno se mantiene. Entonces el gobierno poco a poco se va aislando, y lo que le va a tener finalmente, lo único que va a tener para poder imponer, mover su política, ¿qué es? Las herramientas que le da la Constitución, pero también, de cierta manera, la autoridad que está ejerciendo de manera arbitraria, ¿no? Es como que y tuve la oportunidad de hablar la anterior semana con dirigencias jóvenes de organizaciones sociales, y la percepción era esto: este es un espacio cerrado, no se puede dialogar con el gobierno, no se puede confiar con el gobierno. No se puede trasladar demandas políticas al gobierno porque es un gobierno que no escucha, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podría haber un cambio de rumbo? Es que yo creo que no hay ninguna seña que nos muestre que pueda haber un cambio de rumbo. O sea, es lo deseable, pero no se ven señales. No. Usted no nota señales. No, en absoluto. No. Cuando a veces el gobierno decía vamos a abrir y toda la cosa, es, bueno, ¿cómo abres el espacio democrático? Yo creo que una buena señal hubiese sido, por ejemplo, más allá de las diferencias, y ratificando la postura del propio presidente de la República, que el 30 de junio el presidente hubiese asistido a la firma del Acta de la Paz con los indígenas. Por ejemplo. Más allá de las diferencias. Claro. De hecho, ISA ha advertido, y el viernes pasado, hace una semana, la Universidad Católica cuestionó la ausencia durante los 90 días del presidente en los diálogos, pero sí destacó la presencia del ministro Francisco Jiménez. O sea, el ministro seguramente dirá, bueno, no está el presidente, pero estoy yo. Pero yo creo que un mensaje potente hubiese sido la presencia del presidente, que yo creo no hubiese significado claudicación. En absoluto. Su sola presencia le hubiese dado probablemente otro matiz al desarrollo de estos diálogos, doctor. No sé Totalmente. Un mensaje político importante. Claro, por supuesto. Totalmente, porque aquí qué es lo que está mostrando, y es ese lugar tal vez del presidente, el presidente del presidente de todos los ecuatorianos, para bien o para mal, ¿no? Y parte de los ecuatorianos del movimiento indígena y las organizaciones sociales que estuvieron en el paro nacional. O sea, es un paro, justamente yo estoy haciendo una investigación sobre eso, es el proceso de movilización social más importante de los últimos 50 años. O sea, no hemos parado, nunca se ha parado el país 18 días de la manera en que se paró, ni se movilizó, ni se impuso una agenda de demandas, ¿no? De esa naturaleza, una agenda que no era particular, era una agenda que era más general para ciertas necesidades que no eran solo las del movimiento indígena. La presencia del presidente hubiera sido importante para dar una buena seña, y efectivamente no hubiera sido una señal de debilidad, como se podría notar, ¿no? Otra seña de que el presidente o los ministros llamados a la comparecencia en la comisión que se armó en la Asamblea, por el caso de María Belén Bernal, asistieran. Asistió la fiscal, pero no asistió ningún ministro para hablar de esto, ¿no? No está presente, no está dialogando. El presidente no está encarando. Y cuando aparece en los medios de comunicación o en la cobertura que hacen, aparece para mostrar, diría tal vez, una de las caras que sí tiene el gobierno, ¿no? Que lo hablaron la otra vez aquí en el espacio de Sonorama, y es de lo de anda, van a Ecuador y diles que soy tu padre, que Guillermo Lazo es tu padrino. Muy, muy gracioso, muy todo, pero eso muestra de cómo se entiende la política. Va porque está padrinado, ¿no?
Y luego dicen, No, a mí claro no me que pareció gracioso, a mí me pareció un mensaje político totalmente cuestionable. Y O sea, yo fomentamos lo esa comenté, cultura, claro, además, por que es supuesto. reprochable. Y se ve en Twitter, ¿no? Es como, es por ejemplo, yo intento sacar el pasaporte y no puedo sacar el pasaporte hasta el próximo año. Intento renovar la licencia y no hay turnos para la licencia. ¿Qué pasó con el país? Que es una cosa básica. ¿Qué pasó con eso? Y claro, veían en Twitter las quejas y todo, y lo que decían, anda y diles que Guillermo Lasso es tu padrino, ¿no? Y es el gran problema, ¿no? Aquí estamos abandonando, creo que la dimensión de república en la que, ¿cuál es el sujeto político de la república? El ciudadano, la ciudadana. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí como figura política? La figura política del actual régimen, el ahijado, ¿no? El ahijado, el familiar, ¿no? La persona que está bendecida con las influencias. El palanqueo. El palanqueo, el piponazgo, o sea, todo ese tipo de cosas que yo recuerdo que era acá lo que escuchaba en las noticias de los años 90, cuando yo era niño. Es algo que ha vuelto. ¿Ya? Tal vez nunca se fue. No, nunca se fue. Tal vez nunca se fue. Pero el discurso se ha vuelto súper fuerte en este momento. Es nuevamente estas formas. Y puede ser que hasta suene como discurso de la Revolución Ciudadana, que es a lo que he querido posicionar. Los corruptos siempre fueron ellos, el viejo país y todo. Pero en los términos prácticos, las instituciones del Estado sí están teniendo problemas. Y lo que uno ve sí es eso, que también es un problema, es que el Estado está retrocediendo. Puedes ver un Estado fuerte tal vez al momento de reprimir las protestas, pero un Estado fuerte al momento de otorgar servicios, de garantizar derechos. Que es, digamos, lo más tangible, ¿no? Lo más tangible para el común de los ciudadanos. Lo más inmediato, además. Que al común de los ciudadanos le importa poco o nada la discusión de políticos entre políticos. Exacto. Al común de los ciudadanos le interesa acceder a servicios de calidad, a las medicinas en los hospitales, a los turnos en los hospitales. Que sus etcétera. derechos sean garantizados. Claro. Claro, es lo mínimo. O sea, yo me pongo a pensar exactamente. El gobierno ha tenido un gran éxito que fue la vacunación. ¿Cuál es el gran problema que estamos viendo ahora? Otro tipo de vacunas. ¿Cómo llegó a pasar eso? ¿No? El hecho de que los pequeños gobiernos, o los pequeños negocios, perdón, tengan que pagar para evitar la violencia. Y yo decía, bueno, eso es algo que estamos viendo aquí en Guayaquil, en Esmeralda, Santo Domingo. Pasó en la Floresta, aquí, Sí. cerca, ¿no? La violencia se va acercando y nos está rodeando, nos está cercando. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Quién es la principal fuerza que debería tener manos en el asunto? El Estado en general, no digo este gobierno, porque el gobierno va y viene, el Estado, pero no hay suficiente Estado que pueda hacer frente a eso. Incluso el hecho de que existan esas fuerzas paraestatales, ¿no? Las mafias, que existan la narcopolítica, muestra que son espacios que fueron abandonados por el Estado y que esos espacios vienen a ser ocupados por estas fuerzas, ¿no? Me pongo a pensar un caso que es interesante en Colombia, ¿no? En las zonas que estaban controladas por las FARC no solo había un ejercicio fuerte de la violencia, sino también era el espacio donde nunca había llegado el médico, nunca había llegado el profesor. No había Estado. No había Estado. ¿Y quién ejercía ese lugar de Estado? Las FARC. Daba salud, daba educación. Era porque era un espacio abandonado por el Estado. Pongo a pensar Esmeraldas, es un espacio que ha sido abandonado por el Estado central, el Estado nacional, y en alguna medida también por el Estado local, por los gobiernos que han pasado, ¿no? Entonces, en esos espacios donde hay unas brechas, pueden emanar fuerzas paraestatales que empiezan a construir una especie de tejido social, ¿no? En una situación del país donde hay pobreza extrema, donde hay violencia intrafamiliar que no se diga, donde hay falta de acceso a oportunidades, donde no se puede acceder a educación media, menos de educación superior, y no hay oportunidades de decir, bueno, yo puedo conseguir un trabajo. El volverse un sicario es una alternativa. El volverse un criminal dentro de una red es una alternativa para la supervivencia de la gente más inmediata. Entonces aquí la cosa no es responder frente a la crisis con violencia, con la mano dura. Eso no va a solucionar las cosas, sino solucionar lo estructural. Acá me plantea una pregunta interesantísima, citando lo que pasó y la experiencia dura que ha vivido Colombia. ¿Podrían surgir en este escenario las autodefensas? Ay, caray, yo creo que es algo posible. Es algo posible y es algo peligrosísimo. Porque finalmente es lo que sucede muchas veces también en el campo, que nosotros desde la ciudad tal vez no lo vemos, ¿no? Con los crímenes de abigeato, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sostiene y lucha contra estos crímenes propios del campo? Es la autoorganización de la gente.
No, pues ¿cuál es el problema? Que antes, y eso recuerdo que era una noción que se trabajó mucho a inicios de los 2000, la noción de seguridad ciudadana. Las alarmas comunitarias, las rondas barriales, eso. Toda esa alternativa y ese proyecto político se ha abandonado. Lo que tienes que es la alternativa, la militarización de las calles. Entonces, el gran problema que tenemos aquí es que efectivamente no es que la gente no tiene que organizarse, la gente tiene que organizarse y la gente se está organizando para sobrevivir. El problema es que frente a la violencia la respuesta sea precisamente respuesta violenta. Y si se está discutiendo, se quiere discutir en la asamblea el uso y porte de armas, nos está mostrando que la solución que propone la clase política va por ahí. No una seguridad ciudadana, es violencia contra la violencia. Tal cual. Para la reflexión, interesantísima reflexión y comentarios de nuestro invitado Fernando Muñoz Miño. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Belkis. A nuestro invitado, el sociólogo político Fernando Muñoz Miño, conversando aquí a primera hora sobre cómo cerramos la semana, ¿no? Haciendo un análisis profundo sobre lo político y las urgencias que tenemos los ciudadanos. 7:44 en A Primera Hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.